Segunda de Timoteo. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Amén. Amén. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema linaje de valientes. Amén. Gloria al Señor. Es importante que nosotros, la iglesia, conozcamos, sepamos de qué linaje procedemos, de qué linaje somos. Porque si lo desconocemos, si lo ignoramos, seguramente vamos a estar en desacuerdo con el Señor. Porque una cosa es lo que Dios ha hecho en nosotros. Una cosa es la que Dios ha dicho de nosotros. Y otra cosa es la que seguramente estaremos viviendo. El sábado en la madrugada, 4 de la mañana más exactamente, yo me había acostado cerca de la 1, luego que salimos de acá. Y a las 4 de la mañana el Señor me despertó. Pero cuando Él me despierta, yo escucho su voz que me dice: todo lo tomaron en guerra. Y eso fue suficiente para saber que Dios nos está confirmando lo que Él quiere que hagamos. Que no quiere que nos detengamos. Que quiere que continuemos en la dirección que Él nos ha venido mostrando, en lo que Él nos ha venido hablando. El versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escúchelo bien. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Espíritu Santo no es un espíritu cobarde. No es un espíritu miedoso. El Espíritu Santo no hace al creyente cobarde, no lo hace miedoso. Es todo lo contrario. El Espíritu Santo nos da valentía, nos infunde valentía, seguridad. Los que sabemos que tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, no podemos sentir miedo frente a ningún enemigo, frente a ningún adversario, frente a ninguna amenaza.
porque estaríamos dudando de su respaldo, de lo poderoso que Él es y de lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Linaje de valientes. Eso es lo que nosotros vemos en los hombres de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en esos hombres que fueron llenados por el Espíritu Santo y que enfrentaron todo tipo de adversidad y que enfrentaron todo tipo de enemigo y no tuvieron temor, sino que por el contrario vencieron, porque Dios estaba con ellos. Dios no nos ha dado un espíritu distinto al que le dio a ellos. Dios nos ha dado el mismo espíritu. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para que venzamos, para vencer, y no para que nosotros seamos los vencidos. Amén. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Cuando el pueblo de Israel estaba a las puertas de la tierra que el Señor les había prometido, la Escritura registra que Moisés envió a 2 espías a reconocer la tierra. Dice la Escritura que los 10 espías, en el periodo de 40 días, recorrieron toda la tierra y vieron lo hermosa de ella, vieron lo fructífera que era, vieron que era una tierra como Dios la había descrito, tierra que fluía leche y miel, donde había muchas riquezas. Cuando regresan los 2 espías con muestra de los frutos de aquella tierra y comenzaron a dar el informe, la Escritura registra que 10 de ellos hablaron negativamente. Comenzaron a decir que la tierra en la que ellos entrarían era tierra de gigantes, tierra que devoraba a los moradores, a los que trataran de entrar en ella. Dicen, estos espías serían devorados, que ellos a los ojos de aquellos gigantes se veían como langostas, y se llenaron de temor e hicieron tener temor a todo el pueblo. En ese momento el pueblo desmayó, comenzó a murmurar y temió. Y lo que le vino al corazón fue querer regresar a Egipto, volver atrás. ¿Solo por qué? Porque tuvieron miedo, tuvieron temor. Creyeron aquel informe que aquellos 10 espías estaban dando. Pero cuando ellos estaban hablando, la Biblia enseña que se levantó un hombre llamado Caleb y los hizo callar. Y les dijo que no tuvieran miedo, que el respaldo de ellos se había quitado y que con ellos estaba Dios, que entraran y la conquistaran,
que Dios le iba a dar la victoria sobre todos los moradores de aquella tierra. Pero aún así el pueblo insistía en no creer, en no confiar, en dudar de la promesa de Dios, en creer que era imposible conquistar aquella tierra. Hicieron enojar a Dios, y entonces Dios, como castigo, decide dejar al pueblo 40 años en el desierto. Aquellos 10 espías que hablaron mal morirían, dice la Escritura, que murieron por causa de las plagas. Pero Josué y Caleb, el Señor les prometió que ellos sí entrarían a la tierra que Él les había mostrado, que ellos entrarían, la conquistarían, la poseerían. Pero había una razón por la que Josué y Caleb sí iban a entrar a conquistar aquella tierra. Había una razón por la que ellos sí la iban a poseer, y es lo que nos dice el versículo que hemos leído. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Estamos acá. Y de eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. El espíritu que el Señor nos ha dado no es un espíritu de cobardía. No es un espíritu de miedo. Es un espíritu de poder. Es un espíritu de valentía. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, Caleb nunca consideró imposible vencer a aquellos gigantes que poseían la tierra que el Señor les entregaría. Cuando tenemos al Espíritu de Dios, no consideramos imposible conquistar la tierra que el Señor nos ha prometido. Cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, creemos a cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Sabemos que a donde Dios nos diga que vayamos, ahí tendremos su respaldo. No estaremos huyendo delante de lo que esté dominando, lo que esté poseyendo, lo que esté esclavizando ese lugar, ese territorio, esa tierra por conquistar. No nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué no podemos creer a las promesas que el Señor nos está dando? El Señor nos dijo que este era un año de puertas abiertas. Puertas abiertas para entrar, pero también puertas abiertas para salir. Puertas abiertas para conquistar nuevos territorios. Puertas abiertas para salir de esa esclavitud espiritual, mental en la que nos encontrábamos. El viernes bastante nos hablaba el Señor. La razón por la que muchos no han llegado a donde Dios los quiere llevar
La razón por la que muchos no están viendo ni siquiera el comienzo de lo que Dios les quiere entregar es porque dudan del Espíritu que Dios les dio. El Espíritu Santo había estado en aquellos 10 espías también, pero a la hora de ellos creer, dudaron, temieron, no tuvieron la confianza, la seguridad. El Espíritu Santo jamás te hará dudar. El Espíritu Santo jamás te hará creer que es imposible, que no lo vas a lograr. En el momento que eso comience a venir a tu mente, a tu corazón, en el momento que tú comiences a aceptar que va a suceder todo lo contrario a lo que Dios te ha dicho, tienes que entender que quien te está hablando allí no es el Espíritu de Dios. Es otro espíritu. Acá dice la escritura que Caleb fue por cuanto hubo en él otro espíritu. Quiere decir que aquellos 10 espías, el espíritu que estuvo en ellos, el que los doblegó, el que les hizo creer que era imposible lograr lo que el Señor les había dicho, no era el Espíritu de Dios. Linaje de valientes. Lo que el Señor me ha estado hablando es que vamos a conquistar nuevos territorios. Eso es lo que el Espíritu a mí me ha estado hablando. Pero cuando Él me habló de conquistar nuevos territorios, Él me habló que muchos tenían que comenzar conquistando áreas de su propia vida. Tenían que comenzar a conquistar esas áreas en las que por mucho tiempo el enemigo ha estado morando en ellas. Gigantes que están en el interior, están en la mente, en el corazón. Gigantes que te atemorizan. Gigantes como el miedo, como la duda. Gigantes como quién soy yo. Gigantes como cuáles, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Gigantes como cuáles, no tengo la preparación, no tengo los conocimientos, no tengo las habilidades. Gigantes como cuáles, mi condición económica no es la más favorable. Tenemos que comenzar por enfrentar esos gigantes que están en nuestro interior. Gigantes como cuáles. Somos unos niños, como cuando dijo Jeremías: soy niño, y el Señor le dijo: no digas que eres niño, porque a donde quiera que te diga que vayas, irás y dirás todo lo que te diga. Gigantes como cuáles. ¿Cuáles son esos gigantes? El Señor me mandó a enfrentar primeramente a los gigantes que estaban en nuestro interior. El Señor me mandó a creer que primeramente debían ser derrotados esos gigantes que a muchos no les dejan creer, que no les dejan ver más allá. Una vez esos gigantes hayan sido derrotados, entonces los gigantes que estén fuera de ti, los gigantes que estén en tu entorno, los gigantes que estén en tu casa, en tu familia, los gigantes que estén en la calle. Vamos acá. Son gigantes que con más facilidad los vamos a poder vencer.
El Señor tuvo que esperar. No solo que murieran aquellos 10 espías, que muriera la descendencia de ellos y que muriera toda esa generación de 20 años para arriba, para entonces poder llevar al pueblo a la conquista. Preste la atención a esto. Porque muchas veces lo que logran provocar aquellos que no tienen al Espíritu de Dios, aquellos que no creen que con el Espíritu de Dios es más que suficiente, que es a Él a quien necesitamos, lo que logran producir es un atraso. Lo que hacen es que el avance de Dios se detenga. El propósito de Dios para con el pueblo de Israel nunca fue que ellos permanecieran por 40 años en el desierto. Lo que hicieron 10 hombres que no tenían al Espíritu de Dios fue hacer desmayar, fue hacer que el pueblo se retrasara, se detuviera el cumplimiento de lo que Dios tenía para ellos. Se vio afectado. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a otro espíritu que no era el Espíritu de Dios. El Señor quiere que esta iglesia le crea lo que el Espíritu Santo está hablando, lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está mostrando, hacia donde Él nos está llevando. Eso es lo que el Señor quiere que la iglesia esté creyendo, y en eso es que el Señor quiere que nos mantengamos. Cuando la Biblia dice, allá en el libro de Josué, en el capítulo 11, se lo voy a leer para que lo tenga más claro. Dice, versículo 19: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Estamos acá. Mire, préstele atención, iglesia. Desde que el Señor nos trajo a este lugar, desde ese mismo día, hemos estado en una continua guerra con el diablo. Las familias que hoy gozan de salvación, las familias que hoy gozan de sanidad, las personas que hoy gozan de restauración, las personas que hoy gozan de liberación, las personas que hoy gozan de paz, las personas que hoy gozan de bendición material, las personas que hoy gozan de prosperidad. No crea usted que eso ha sido el resultado de solo venir a sentarnos en esa silla y quedarnos allí observando. Aquí estamos librando una batalla todo el tiempo con el diablo. Pero el Señor me habló que el nivel de batalla ha aumentado. El Señor me dijo, ya no será solo el endemoniado. Ahora vamos a liberar a una ciudad. Ahora vamos a liberar un sector. Esto es guerra, iglesia. Usted no crea que estamos jugando. El diablo no juega a ser diablo. La iglesia tampoco puede jugar a ser la iglesia. El Señor dice que todo lo tomaron en guerra. Entre el versículo 6 y el verso 9
de Josué 1, el Señor en 3 oportunidades le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 5 el Señor le había dado la seguridad, le había garantizado de que Él iba a estar con Josué. Pero no porque le dijo que así como había estado con su siervo Moisés y estaría con él, eso era motivo para que él se tranquilizara, como para que se fresqueara, como para que no se esforzara. No, eso no fue lo que el Señor le dijo. Yo quiero que usted entienda que la presencia del Señor, que el respaldo de Dios, escúchelo bien, para con este ministerio, para con esta iglesia, está garantizado. Usted me está escuchando últimamente hablando con una seguridad y en una forma que hace días atrás usted no me estuvo escuchando. Pero déjeme decirle que esto tuvo Dios que tratarlo conmigo. El Señor primero lo trató conmigo. El Señor me hizo sentir su respaldo. El Señor me hizo saber lo que en el mundo espiritual está pasando, para ahora hacértelo saber a ti. Y saber lo que va a suceder contigo. Y saber lo que va a suceder con tu casa. Y saber lo que va a suceder con tu familia. Porque Dios no se va a detener. Estamos viviendo apenas el comienzo de algo que para mí, por lo que el Señor me ha estado hablando, presta la atención. Estamos viviendo el comienzo de un avivamiento. Cosa que ojo no oyó, cosa que oído no oyó, cosa que ojo no vio, cosa que no ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No se pare acá a hablar cosas que no vengan de Dios, porque déjeme decirle que usted va a quedar en vergüenza. El Señor nos está hablando que necesitamos ser valientes. Usted no puede andarle temiendo al diablo. Usted no puede andarle huyendo al diablo. Llegó el tiempo de que usted se pare, encare, enfrenta y venza al diablo. Los niveles de brujería, escuche bien, los niveles de santería, los niveles de ocultismo, de espiritismo, de satanismo, que el enemigo estuvo empleando para detener el crecimiento, el avance de esta iglesia, han cambiado. Han cambiado. Ya no estamos enfrentando lo que enfrentábamos ayer. Téngalo por seguro. El nivel de liberación que se vivió el día miércoles acá, eso es una señal de lo que el Espíritu del Señor comenzó a hacer. Niveles de liberación. Llega un momento donde las tinieblas que antes te perturbaban, te robaban la paz, te robaban el gozo, te atormentaban, ya no lo van a poder lograr.
la misma presencia del Espíritu Santo en tu vida. Lo que el Señor nos daba el día viernes, ese revestimiento de autoridad, es algo que el mismo Satanás suele reconocer. Y cuando lo reconoce, delante de eso tiene que retroceder. Es algo que el mismo Satanás no va a enfrentar. Es algo que Satanás lo va a respetar. Pero eso tú no lo vas a ganar viviendo cualquier tipo de vida. Lo que el Señor nos está hablando, nos está demandando. Usted no va a ver un respaldo como el que el Señor nos está hablando y como el que ya nos está entregando. Ese nivel de autoridad viviendo cualquier tipo de vida. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué era lo que iba a hacer Josué? Iba a conquistar la tierra. ¿Qué era lo que iba a hacer Josué? Iba a enfrentar a aquellos gigantes que había hecho dudar a 10 espías, a 10 israelitas, a 10 príncipes. Estamos acá. Porque Moisés no mandó a cualquiera, él mandó a 12 príncipes, uno por cada tribu. Y muchas veces no todos, aunque estén en el mismo ministerio, aunque tengan el mismo cargo, aunque también sean líderes, quizás van a estar en desacuerdo. Quizás lo van a ver imposible. Quizás no logren creerlo. Y peor aún, quieran hacerte dudar. Por eso el Señor nos decía el viernes que debemos tener mucho cuidado. Porque muchas veces el enemigo no va a trabajar con los que están allá afuera. Muchas veces, si los que están acá adentro no tienen cuidado, esos serán los instrumentos que finalmente terminará utilizando el diablo. Josué iba a conquistar la tierra, pero para poderla conquistar, él se iba a tener que forzar. Él iba a tener que ser valiente. Habrían días en los que seguramente a Josué, el despertarse, a estar en el secreto con el Señor, se le iba a dificultar. A lo mejor físicamente se iba a sentir agotado, se iba a sentir cansado. Pero Dios no esperaba que en ese momento Josué le dijera: Señor, no lo voy a hacer porque estoy cansado. Lo que el Señor esperaba era que en ese momento Josué sacara fuerzas de debilidad, entendiendo que la tierra, para poderla conquistar, demandaba esfuerzo. Para poder predicar el evangelio de Jesucristo allá afuera, esto nos demanda esfuerzo. Para poder predicar el evangelio del Señor, esto nos demanda valentía. El enfrentarlo a los enemigos espirituales que han estado oprimiendo no por días, no por meses, en algunos casos hasta por décadas. Nos demanda esfuerzo y valentía. Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Eso es lo que
El Señor le está diciendo en el capítulo 1. Pero en el capítulo 11, el versículo que leímos, la Biblia nos enseña que solo con una ciudad, con la ciudad de Gabaón, ellos hicieron la paz. Porque del resto de toda la tierra, ellos lo conquistaron. Y lo conquistaron solo de una manera: en guerra. Hasta que tú no te levantes como el Señor te ha dicho que te tienes que levantar, a pelear por tu vida, a pelear por tu salud, a pelear por tu ministerio, a pelear por tu casa, por tu matrimonio, a pelear por tu economía, hasta que tú no te levantes y enfrentes al diablo como lo tienes que enfrentar. Olvídate, tú no vas a tener esa herencia, tú no vas a tener esa tierra, tú no vas a tener esa bendición. Por eso el Señor en esta mañana nos está hablando que no somos de cualquier linaje, somos de un linaje de gente valiente, de gente que se esfuerza, de gente que batalla, de gente que no le teme al diablo, de gente que se levanta en ayuno, en fe, en palabra, en oración, en gente que hace retroceder al diablo. Ya está bueno de tanta tibieza espiritual, de tanta frialdad espiritual, de tanta falta de compromiso. Queremos ver muchos cambios en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, pero no le hacemos el frente al diablo. Hay gente que no sabe qué es enfrentar al diablo. Hay gente que escucha hablar de guerra espiritual y se preguntan, ¿de qué están hablando? Iglesia, no estamos jugando. El Señor Jesucristo dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. El pueblo que moraba en valle de oscuridad, en sombra de muerte, dice, luz le resplandeció y todo cambió para ellos. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús llegó a estas regiones que estaban oprimidas por el diablo, donde lo que imperaba era la muerte, donde los espíritus inmundos tenían a las personas esclavizadas? No solo les atormentaban, no solo las enfermaban, no solo las paralizaban, llevaban al punto de matarlas. Escúchelo bien, al punto de matarlas. Cuando Jesucristo llegó, todo en esa región cambió. Dice que luz resplandeció, las tinieblas huyeron. Pero ¿de qué estaba lleno el Señor? ¿Qué espíritu era el que estaba en el Señor? En el Señor no había un espíritu de cobardía. Por eso el Señor nunca tuvo miedo. El viernes, cuando regresé a mi casa, el Señor me habló de una liberación. Y me dijo, prepárate. Así me lo dijo, yo lo escuché. Porque voy a liberar de esquizofrenia. Me lo dijo, prepárate. Porque voy a liberar de esquizofrenia. Yo me quedé.
Yo no estoy jugando, iglesia. Te estoy diciendo que el nivel de confrontación con las tinieblas en este lugar ha aumentado. Va a haber mucha gente que estuvo siendo oprimida por el diablo a través de brujería, de hechicería, que en esta mañana el Espíritu del Señor la va a liberar. Escúchalo bien, van a ser libres. Esos males que entraron en las vidas de esas personas, en esta mañana van a salir de ellas. No van a permanecer. No van a continuar. Van a ver, escúchelo bien, males que en un tiempo atrás era una batalla para nosotros, pero que ahora, de una manera muy, pudiera decirlo, aunque no es el término, muy fácil, esos males se van a estar yendo. Se van a estar yendo. Pero no es que sea de una manera muy fácil. Es que en el mundo espiritual las cosas han cambiado. Linaje de valientes. Cuando miramos a David, un joven, dice la Escritura que llegó a ver a sus hermanos, fue a conocer el estado de la guerra y cómo estaban sus hermanos. Pero cuando él llega, se encuentra con una situación que nunca se hubiese imaginado. Él encuentra a los israelitas intimidados. Los encuentra atemorizados. Porque un gigante llamado Goliat se paraba en la mitad del valle de Ela y desafiaba a los israelitas. Pedía que se le diera a uno que viniera y lo enfrentara. Y si lo vencía, entonces los filisteos serían siervos de los israelitas. Pero si él vencía al israelita, entonces los israelitas serían siervos de los filisteos. Estaban atemorizados. Pero dice la palabra, mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre los filisteos, salió de entre la fila de los filisteos y habló. ¿Qué habló? ¿Qué palabras habló? Habló unas palabras nuevas. Habló unas palabras más livianas. Le bajó al tono. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que habló las ¿qué? Las mismas palabras. Pero en este caso no las escuchó solo el pueblo que estaba intimidado. La escuchó alguien que tenía ¿quién? Que tenía otro espíritu. Estamos acá. La escuchó alguien que era de otro linaje. Estamos acá. No siempre va a suceder igual. Mientras que la amenaza del diablo está haciendo a muchos temer, está haciendo a muchos dudar, está haciendo a muchos retroceder, a los que tenemos al Espíritu Santo. Vamos, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo?
A los que tenemos al Espíritu Santo, esas palabras no nos están produciendo miedo. Yo no sé qué le ha dicho el diablo a los que están a tu alrededor. No sé a lo que le han dicho. Sí. No sé qué están temiendo los que viven cerca de ti. No sé con qué temor viven ellos. Pero David escuchó las mismas palabras. Usted sabe las palabras que se escuchan hoy día. Que esto está malo. Que no sé qué voy a hacer. Que estoy mirando para dónde me voy. Sí. Sí, las palabras. David escuchó las mismas palabras. Pero no lo hicieron pensar como otros estaban pensando. Estamos acá. Sí, mientras algunos escuchan el diagnóstico médico, lo que deciden es quitarse la vida. Sí. Las que escuchan que su padre, que su madre no tiene cómo darle estudio, muchas veces lo que deciden es vender el cuerpo. Los que escuchan que no hay para comer, lo que deciden es irse a robar, irse a matar. David escuchó las mismas palabras que muchos han estado escuchando. Pero cuando él escuchó aquellas palabras no tuvo miedo, sino que preguntó: ¿qué le darán? Estamos acá. ¿Qué recompensa tendrá? Por eso yo sé que la recompensa que viene para esta iglesia es grande. Porque lo que estamos enfrentando te da recompensa del cielo. Lo que vamos a enfrentar, la victoria que vamos a tener, te da recompensa del cielo. ¿Qué le darán a los que se ganen esas almas? ¿Qué le darán a los que hagan que esa olla se cierre? ¿Qué le darán a los que hagan que ese principado de prostitución, ese principado de drogadicción, ese principado de pandilla, ese principado de sicariato, qué le darán? Eso es lo que el Señor anda buscando. Gente que entienda que enfrentar a los gigantes y vencerlos trae su recompensa. ¿Qué le darán al que eche fuera ese demonio? ¿Qué le darán al que ore por ese enfermo y ese enfermo sea sanado? Eso es lo que debe estar en la mente y en el corazón de los que estamos en esta mañana acá. El Señor no me ha dado un espíritu de cobardía para no creer que Dios a través de mí puede sanar a ese enfermo. El Señor no me ha dado un espíritu de cobardía para no creer que Dios a través de mí puede liberar a ese endemoniado. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía para no creer que Dios a través de mí no puede dar una palabra a ese endeudado. David escuchó las mismas palabras. Que se preparen los que fueron desahuciados por la medicina. Con todo respeto lo voy a decir. Por mis hermanos que no tuvieron la fe suficiente para creer que el Señor los podía sanar, que el Señor los podía liberar. Venimos a hacer la respuesta. Cree lo que venimos a hacer la respuesta. Yo no soy de otro linaje. Yo sé de qué linaje vengo. Sí, David preguntó: ¿qué le darán? Estamos acá. David no huyó delante de Goliat.
David nunca tuvo temor. David nunca lo vio imposible, como le sucedió a Caleb. Estamos acá. Así mismo le sucedió a David. Nunca lo vio imposible. Si tú crees que es imposible salir de la deuda, nunca vas a salir. Sí. Si tú crees que es imposible no tener tu propia casa, nunca la vas a tener. Si tú crees que es imposible que tus hijos estudien en la universidad, no van a estudiar. Si tú crees que es imposible salir de la pobreza, de la miseria, de la escasez, nunca vas a salir de ella. David escuchó las mismas palabras, pero él creyó. Él sabía qué espíritu estaba dentro de él. Él sabía que no iba solo, él sabía que el Espíritu Santo iba con él. Quien debió haberlo enfrentado debió haber sido Saúl. Sin embargo, ya en Saúl había ¿qué? Otro espíritu. Había un espíritu que lo ¿qué? Que lo atormentaba. Un endemoniado, un cautivo, un preso, un oprimido. Alguien en donde no está el Espíritu Santo jamás será la solución. Por eso es que necesitamos al Espíritu de Dios. La Biblia habla que 4 reyes salieron contra 5 reyes. Y esos 4 reyes derrotaron a aquellos 5 reyes. Y se llevaron todo lo que encontraron a su paso, incluyendo a Lot, el sobrino de Abraham, con todas las pertenencias de Lot. Cuando Abraham supo lo que había pasado, dice que tomó consigo a 318 nacidos en casa. ¿Dónde están los nacidos en casa? Dáselo. Dice que tomó consigo a 318 nacidos en casa. Y fue y enfrentó a aquellos 4 reyes. Que 5 reyes, escucha bien, con sus ejércitos, estamos acá, no les pudieron hacer frente, sino que habían sido derrotados por ellos. Abraham, el padre de la fe. La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido. De eso fue que me habló el Señor. Me dijo: tú no eres de cualquier linaje, tú eres de un linaje especial. Tú eres de un linaje escogido. Tú eres del linaje de los valientes. Por eso va a haber gente que no va a estar de acuerdo contigo. Abraham fue con los 318. Dice la Escritura que los derrotó y liberó a su sobrino Lot y todas sus pertenencias.
Esto es de tener muy en cuenta. Cuando Moisés sintió que no podía más y se quejó delante de Dios, el Señor le dijo: escoge 70 ancianos de entre el pueblo, y yo tomaré del espíritu que he puesto en ti y colocaré en ellos. Escúchalo bien. El Señor no le dice a Moisés: voy a colocar otro espíritu. Porque en el momento que el Señor hubiese colocado otro espíritu, iban a estar en desacuerdo con Moisés. Y el espíritu de Dios no es espíritu de confusión, es espíritu de paz. Y Él no le iba a revelar algo a Moisés que posteriormente los 70 que estarían en su ayuda iban a estar en desacuerdo con Él. Estamos acá. 318 nacidos en casa tenían la misma mentalidad, tenían el mismo sentir, tenían el mismo gen. Sí. Estuve mirando linaje. En el griego es la palabra genos, de la cual se derivan varios significados: descendencia, familia, raza, especie. Tenemos que asegurarnos de estar en el mismo espíritu, tener la misma mentalidad. Porque en el momento que alguien tenga otro espíritu distinto al que el Señor quiere que tengamos, va a ir en desacuerdo con nosotros. Va a estar en desacuerdo con todo lo que el Espíritu nos habla en este lugar. Va a estar en desacuerdo en que prediquemos la palabra. Va a estar en desacuerdo en que construyamos el templo. Estamos acá. ¿Linajes de qué? De valiente. El Señor se cuidó de todo eso. Por eso dice la Biblia allá en Deuteronomio 28: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa, y no opaque el corazón de quienes, de sus hermanos, como el corazón suyo. Estamos acá. Observa lo que el Señor le dice a Moisés. Eran todos israelitas, eran todos del mismo pueblo. Pastor, todos somos cristianos, todos nos congregamos en la misma iglesia, pero tenga mucho cuidado que probablemente usted le esté dando lugar a otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios, que no sea el Espíritu Santo. Linaje de valientes. Usted tiene que examinar cómo está. Estamos acá, iglesia, por favor. ¿Cómo está su corazón? Iglesia, Abraham no le tuvo temor, no le tuvo miedo. Él sabía quién estaba con él. Los 318 sabían quién era Abraham. Sabían quién estaba con Abraham. Ellos sabían que todo lo que en Abraham había era porque Dios se lo había dado. Que era un hombre de relación, de comunión, de intimidad. Que era un hombre que escuchaba a Dios, que no era un hombre que se movía en emoción. Que no era un hombre que se movía que porque por allá funcionó, entonces acá también nos va a funcionar. No. Vamos a conquistar. Este es el año de la conquista. El tiempo se me ha ido.
Y créanlo, estoy a menos de la mitad del mensaje. Pero no se preocupe, que lo vamos a dejar con una segunda parte. Iglesia, linaje de valientes. David tuvo un ejército. Pero de tantos soldados que tuvo David, en la escritura encontramos una lista donde se habla de los valientes de David. Habla de un hombre llamado José Basebet. Dice que en una oportunidad derrotó a 800 enemigos. Estamos acá, por favor. Escúchalo. En una sola oportunidad. En una sola. En un solo día, yo no sé, en un día. ¿Cuántos enemigos espirituales se levantan contra ti? Y ya tú sientes que no puedes más. No has entendido quién está contigo. José Basebet en un solo día derrotó a 800. Estamos acá, iglesia. En un solo día tú puedes vencer la pereza, puedes vencer la murmuración, puedes vencer el desánimo, puedes vencer el cansancio, puedes vencer la apatía espiritual, puedes vencer más de un enemigo. Pero para eso necesitas al Espíritu Santo. En un solo día venció a 800. ¿Usted qué cree? Que esos 800 seguramente no los rodearon. ¿Usted qué cree? Que esos 800 seguramente al mismo tiempo que uno le lanzaba, el otro no le estaba lanzando. Eso suele pasar. Pero para usted poder vencer más de un enemigo diariamente, usted necesita al Espíritu Santo. Sí. Eleazar, dice la escritura que en una oportunidad él y otros soldados más fueron a enfrentar al ejército enemigo. Pero parece ser que los que habían ido con él no tenían el mismo espíritu que él tenía. Estamos acá. Sí, no tenían el mismo espíritu. Y cuando vieron la batalla que se estaba librando, dice la escritura que lo dejaron solo, como muchas veces se ha sentido el pastor acá, cuando ha estado librando batallas contra la murmuración, cuando ha estado librando batallas contra la enfermedad, cuando ha estado librando batalla contra la ausencia de muchos que, impulsado por Satanás, los ha hecho que se queden. Ese Eleazar, dice la escritura, que ni siquiera se dio cuenta que lo habían dejado solo. Estamos acá. Qué bueno es que no estemos pendientes de detalles que en lugar de hacernos avanzar, lo que nos hacen es retroceder.
Que en mi prueba, que en mi dificultad, que en mi necesidad nadie me llamó, nadie me vino a visitar, nadie me vino a buscar. ¿Y qué? El Espíritu del Señor no estuvo contigo. ¿Y qué? Y no pudiste vencer. ¿Y qué? Si hoy estás aquí y estás testificando, era porque de esa manera el Señor lo quería hacer. No sé si me estoy haciendo entender. Este hombre batalló y batalló, dice la Escritura, al punto que la espada se le pegó a la mano. La espada representa la palabra de Dios. Cuando tenemos la espada pegada al corazón, cuando tenemos la espada pegada en nuestra boca, cuando no soltamos la palabra para nada, pueden venir todos los enemigos que quieran y se pueden ir todos los que estaban contigo, pero déjame decirte que la victoria será tuya. La espada nunca se le soltó de la mano. Eso es lo que el Señor quiere. Hombres y mujeres que no suelten la palabra jamás. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes, los violentos lo arrebatan. ¿Sabes lo que sucedió luego que este hombre enfrentó a todos sus enemigos? Dice que los que se habían ido regresaron a recoger el botín. Sí, hay gente que no viene a las oraciones en la madrugada. Hay gente que no viene a las oraciones de guerra espiritual miércoles por la tarde. Hay gente que no viene a ayunar. Hay gente que no viene a vigilar. Hay gente que solo viene cuando ya está el botín. Sí, hay gente que se aparece cuando ya todo en el mundo espiritual cambió. Cuando se libró la batalla, cuando se vencieron los enemigos. Y la atmósfera cambió y la lluvia está cayendo. Ahí es donde ellos se presentan a recoger el botín. Hay gente que te visita cuando ya tu situación cambió. Sí, sí. Ahí es cuando te llaman, ahí es cuando te escriben. Ahí es cuando te saludan, cuando te visitan. Cuando ya las cosas cambiaron. Pero en el tiempo que estuviste librando la batalla, te dejaron solo. Eso fue lo que pasó. Ellos vinieron a recoger el botín, a decirle: yo sabía que tú lo podías lograr. Yo sabía que Dios estaba contigo. Y por último encontramos a uno llamado Sama. Esos fueron los tres principales. Ese Sama, dice la Escritura, que una vez vinieron unos enemigos y querían destruir un campo de lentejas. Y él se paró en medio de ellos. Se paró en medio del campo de lentejas y lo defendió. No permitió que lo destruyeran. Esa es la gente que se para en medio del campo donde Dios lo plantó. El ministerio, el lugar donde Dios me ha establecido. Y no voy a permitir que el diablo venga en contra de mi iglesia. No voy a permitir que el diablo venga en contra de mis hermanos. No voy a permitir que el diablo venga en contra de mis pastores. No voy a permitir que el diablo venga en contra de lo que Dios nos ha dado. Dice que se paró en medio solo. Estamos hablando de valientes, gente que sola enfrentaron enemigos y los derrotaron. Iglesia, no tenemos por qué tener excusa. No venimos de cualquier linaje. Somos de un linaje de gente valiente. No somos cualquier pueblo, somos el pueblo especial de Dios. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos lo creen?
Llegó el tiempo de tu bendición. Pero tienes que levantarte como el valiente que eres. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía. No te ha dado espíritu de miedo. Te dio un espíritu de poder, de autoridad y de valentía. Dale el aplauso al Señor.